Buenos días, espero que se encuentren muy bien a pesar de la terrible situación que estamos atravesando en este momento. Como bien saben ustedes, la universidad ha creado esta plataforma para dar continuidad a las clases y evitar que haya mayores perjuicios. Bien, el tema que nos convoca hoy es la violencia de género y vamos a ver cómo este tema es importante dentro de lo que es la psicología forense. Entonces, es importante porque en primer lugar nos permite entender el por qué la violencia de las mujeres es dada de esta manera, por qué las mujeres son víctimas de una sociedad que es machista. En segundo lugar, nos permite entender cómo esta construcción sociocultural tiene una profunda repercusión en las relaciones que se establecen cotidianamente, donde muchas de estas relaciones están teñidas de violencia por la desigualdad del poder que tienen muchos sujetos. Vemos que la violencia de género es una problemática actual del diario vivir. Cada día vemos al encender el televisor o al leer el periódico noticias sobre mujeres que son asesinadas, violadas, acosadas sexualmente, discriminadas o que son víctimas de cualquier otro tipo de violencia. Por lo tanto, la violencia machista no es un problema novedoso, sino que se remonta a siglos atrás, que es difícil determinar su inicio, ya que tiene mucha antigüedad. La Organización Mundial de la Salud califica a la violencia de género como un problema de salud global de proporciones epidémicas. Esto quiere decir que esta violencia no solamente la estamos experimentando en nuestro país, sino que tiene una connotación a nivel mundial. Las mujeres son víctimas de una sociedad machista, de una sociedad patriarcal. En el presente, la violencia de género ha dejado de ser entonces un problema del ámbito privado y ha pasado a ser un problema del ámbito público por la gravedad. Y esto debido al movimiento de mujeres que han logrado un gran avance a nivel político y legal. El problema de la violencia de género radica en que estamos ante una violencia estructural, simbólica e ideológica que se sustenta en un modelo de sociedad patriarcal que determina la concepción de cómo debe ser el mundo, cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres, cuál debe ser la relación de ellos, pero siempre en un marco de desigualdad social. Nos encontramos ante un problema sumamente complejo donde confluyen muchos factores. Es por ello que es tan difícil erradicar este tipo de violencia, ya que después de tantos siglos de transmisión, asimilación, aceptación, perpetuación de este tipo de violencia, tendríamos pues que llevar a cabo desaprendizajes, ¿no? Para aprender de nuevo a respetar a las mujeres solo por su condición de ser mujeres y darles un trato equitativo. Bien, como vemos, el tema de la violencia de género es sumamente complejo, pero para entender qué significa violencia de género es importante que veamos, desglosemos lo que implica el género. Es una palabra muy hablada, sin embargo, muy poco entendida. Veamos qué se entiende entonces por género. Durante esta primera parte de la exposición vamos a hablar de lo que es el género y cómo se entiende este. Vamos a ver que se entiende el género como las diferencias que la sociedad, la cultura, la política, la economía, la historia, la religión han establecido entre hombres y mujeres. Entonces son esas diferencias entre hombres y mujeres establecidas social, cultural, económica, política, etc. Entonces el género representa y distingue a las diferencias de lo masculino y lo femenino, que tienen su origen en modelos aprendidos y adquiridos
en la familia, en la escuela, en la iglesia, en las leyes, los medios de comunicación, las tradiciones, los mitos, el arte, nos están hablando de estas diferencias, nos están diciendo cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo tienen que comportarse los hombres en la familia, cómo tienen que comportarse las mujeres en la familia. En las mismas tradiciones, si ustedes observan, van a ver que hay costumbres para mujeres, costumbres para los hombres. Los medios de comunicación nos van a mostrar formas de actuar dentro de la sociedad diferenciadas. Bien, pero es importante para entender lo que es el género, hacer una diferenciación con lo que es el sexo. ¿Qué es el sexo? El sexo son las diferencias anatómicas, ¿no?, entre un hombre y una mujer. Se nace con estas diferencias anatómicas. ¿Cómo se nace con estas diferencias anatómicas? No cambian. El sexo tiene que ver con el macho que fecunda, que tiene ciertas características anatómicas para fecundar. La hembra, la mujer, es aquella que concibe también con ciertas características anatómicas. Por lo tanto, aquello con lo que se nace no se puede cambiar. Esto es el sexo. Pero el género tiene que ver con una construcción sociocultural, con algo que se va aprendiendo desde que uno nace hasta que uno muere. Si es algo que se aprende, puede cambiar. Cuando hablamos de género, estamos hablando de lo masculino y de lo femenino, donde a lo masculino, que es el hombre, se le atribuye el rol de productivo, y donde a lo femenino, que es la mujer, se le atribuyen los roles de reproductividad y productividad. Es decir, que el hombre genera ingresos económicos y la mujer genera ingresos económicos, pero también está destinada al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, de la familia, etc. Entonces, si el género es algo que se aprende, se puede cambiar, porque está basado en relaciones desiguales de poder. Vamos a ver que dentro de la comunidad, tanto hombres como mujeres realizan ciertas obligaciones o realizan ciertas ocupaciones, tienen ciertas obligaciones, ciertos derechos, ciertos comportamientos, ciertas maneras de ser diferentes en cada cultura y época. Veamos, dentro de nuestra sociedad, las ocupaciones están claramente divididas entre hombres y mujeres. Podemos ver que hay mecánicos, los mecánicos son varones, el transporte mayoritariamente está en manos de los varones. En cambio, las actividades de servicio, de cuidado, están en manos de las mujeres, enfermeras, profesoras, lavanderas, cocineras. Bien, veamos con relación a las obligaciones. Sabemos que dentro de nuestra constitución política, tanto hombres como mujeres tenemos las mismas obligaciones. Sin embargo, socialmente vemos que estas están claramente diferenciadas. Las obligaciones culturales que se le atribuyen a la mujer son el cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, a pesar de que ella pueda estar cumpliendo actividades productivas. En cambio, la obligación del hombre culturalmente es la de mantener, de sostener a la familia y no el cuidado de los hijos, no el cuidado del hogar, del preparado de los alimentos. Bien, si bien los derechos, ahora hablemos de los derechos, si bien los derechos son universales y tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos también en nuestra Constitución, vemos que en la práctica es diferente. Hay derechos a los que las mujeres no tienen acceso. El derecho, por ejemplo, a la ciudadanía plena, a circular en las calles el momento y la hora en que tú quieras. El derecho de vestirte como tú quieras. No puedes ejercerlo, ¿no? Bueno, mencionando algunos. Vamos a ver que también los comportamientos están claramente diferenciados dentro de nuestra sociedad. Hay comportamientos que se le enseña al niño
y a la niña de manera diferenciada. Los niños se comportan en el hogar de una determinada manera, se comportan los niños de una determinada manera dentro de la sociedad y también las mujeres. Está diferenciado, no tenemos el mismo comportamiento. Desde la forma de caminar, desde la forma de sentarnos, está determinado por el género. Los hombres ocupan más espacio al sentarse, pueden cruzar las piernas de una manera determinada. En cambio, las mujeres ocupamos mucho menos espacio, incluso en el sentarnos, en el caminar, hasta los pasos son mucho más cortos de las mujeres. Entonces, nuestra manera de ser está determinada por la cultura y por la época que vivimos, y está determinada también por el género. El concepto de género nace para definir los comportamientos y ocupaciones que se toman y aceptan como naturales y eternos, que pueden y deben cambiar para beneficio tanto de hombres como de mujeres, para que de esa manera se impulse una sociedad donde las personas tengan las mismas oportunidades con independencia del sexo con el que nazcan. El concepto de género masculino y femenino corresponde entonces a las características que social, cultural e históricamente son atribuidas a hombres y mujeres a partir de sus diferencias biológicas. ¿Cómo se construye el género? Veamos cómo se construye el género. En esta construcción influyen varios factores: la familia, la escuela, la iglesia, los amigos, el medio que te rodea. Estos juegan un papel muy importante en la transmisión y la conservación de la cultura, es decir, en la transmisión de las tradiciones, costumbres, valores, etc. La estructura cultural e ideológica de una sociedad es la que va a definir y la que va a dar contenido a lo que se considera como género masculino y femenino socialmente. Vamos a hablar ahora de lo que es la asignación de género. Es donde empieza todo. Es el momento en que nace una criatura. En este momento se le asigna un género solo por su apariencia sexual. Nació hombre y se le atribuye hasta ciertos colores. El hombre es el que va a utilizar colores azules, se le va a dar celestes, se le va a dar determinados tipos de juguetes que están destinados para hombres. En cambio, en el caso de las mujeres, desde el color rosa, muñecas, juguetes mucho más delicados, el trato que recibe la mujer desde el momento en que nace es diferenciado con relación al hombre. A medida que va creciendo, vamos a ver que los juegos, que las actividades entre ambos es diferente. Entonces, solo por la apariencia sexual se le asigna un género. La identidad de género. Veamos cómo se construye la identidad del género. Cuando el niño ha aprendido a hablar y se reconoce a sí mismo como hombre o como mujer y tiene conocimiento de la división de la sociedad en hombres y mujeres, pero que todavía no reconoce la diferencia sexual anatómica, es donde adquiere una identidad de género. Él se llama hombre o mujer. Está adquiriendo una identidad de género. Es decir, que él se va a comportar como se comportan los chicos, los niños, su papá del mismo género. Lo mismo sucede con la mujer. Se va a empezar a comportar y va a adquirir esa identidad femenina como la de su mamá. Cuando el niño empieza entonces a comportarse y a realizar actividades de acuerdo a las costumbres prescritas socialmente y al conjunto de normas que existen en la sociedad, es en este momento entonces que la persona realiza un papel o un rol de género. Los roles de género. A ver, ¿qué son los roles? Primero, es la actividad o comportamiento femenino o masculino con base en género que desempeñan las personas en un sistema social, en su comunidad, en su municipio.
es decir, el papel, la actividad que realizan los hombres y las mujeres. Ese es el rol. Hombres y mujeres entonces tenemos diferentes funciones o roles. Existe la tendencia a determinar y a distribuir funciones, tareas y responsabilidades diferentes a las personas según la diferencia de género. Vamos a ver que la división del trabajo también se hace en función al género. Se realiza entonces a partir de la distribución de diferentes tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres. Dentro de la división del trabajo vamos a ver que primariamente al hombre se lo considera como el encargado de conseguir recursos económicos para la subsistencia de la familia. Este rol es el de productor. En cambio, a la mujer se le adjudica un rol de reproductora, porque está encargada de los quehaceres del hogar, de la cocina, de cuidar los hijos, etc. Sin embargo, en la sociedad actual, con los grandes cambios que han surgido y por los movimientos que han realizado diferentes mujeres, la mujer también tiene el rol de reproductora. Sin embargo, cumple esa doble función, productora y reproductora, es decir, que es la que se encarga también de los recursos económicos, pero no se desliga de los quehaceres domésticos, de los quehaceres de la casa. Por lo tanto, la mujer tiene una doble carga de trabajo. En muchas ocasiones puede ser incluso una triple jornada de trabajo porque tiene que participar en las actividades de la comunidad dependiendo del lugar donde ella viva y de su situación económica. Cuanto más humilde, más sobrecarga de trabajo, más sobrecarga de roles. La jerarquía de género. Vamos a ver que existe una jerarquía dentro de los géneros. Se nos educa para pensar de manera jerárquica basada en que existe un género superior y otro inferior. Se piensa de antemano que solo por el hecho de ser hombre se es superior y por ser mujer se es inferior. Esto también es relativo, pero mayoritariamente sigue dándose. Veamos, observemos en el ámbito privado, dentro del hogar. Todavía los varones, los hombres, siguen con ciertos privilegios, desde la cantidad de alimento, desde las actividades que tienen que realizar en la casa. Pero bueno, como les digo, esto va a depender de cada familia. Ya estas jerarquías poco a poco están desapareciendo. Sin embargo, todavía existen. Entonces existen espacios jerarquizados, construidos culturalmente para hombres y mujeres, diferenciados en privados y en públicos. El espacio privado es el espacio femenino, que no tiene el mismo reconocimiento social. En cambio, el espacio público es el espacio de la calle, que es de dominio masculino, que es el lugar que está relacionado con el trabajo remunerado, con la política, el poder, con una mayor valoración. El espacio privado es el espacio propio de las mujeres. Ahí nos han encasillado. En la casa, la mujer está privada de ser vista y oída por el resto de la sociedad. Esto significa que está privada de las cosas esenciales de la vida humana verdadera. Está privada dentro del ámbito del hogar, está privada de una objetiva relación con los otros. Hay una ausencia de los demás. Cualquier cosa que ella realice no tiene significado, porque esto no le importa a los demás, sino solo le importa a ella. En cambio, el espacio público, el espacio de los hombres, el espacio de la calle, tiene mucha más importancia. Es decir, que al estar en la calle, al hombre se lo puede ver, se lo puede oír, todo el mundo puede ser parte de su vida. Esto significa que está en el propio mundo,
tener publicidad, estar con los otros, lo que no ocurre con el ámbito femenino. En el ámbito público existe una invisibilidad de todo lo que hace la mujer. Repito, en el ámbito público existe una invisibilidad de todo lo que hace la mujer. Podemos ver que el hombre privado no aparece, es como si no existiera. La mujer privada sí. Bien, como les decía, si analizamos esta situación, vemos que está en proceso de transformación, pero en proceso. Si hacemos estadísticas, un alto porcentaje de mujeres viven en espacios privados y un alto porcentaje de varones viven en el espacio público. Muy pocas veces vemos a los hombres incursionar en el ámbito privado. Generalmente ellos están en el ámbito público y si están en el privado es por hacerle un favor a la mujer, es decir, ayudándole en algunas cosas, no es parte de su responsabilidad. La discriminación de género. Entendamos que discriminación es el trato desigual, son las formas de cómo se trata las relaciones diferenciadas de una persona a otra en la comunidad, en el municipio, en la ciudad, en la sociedad. Entonces es una relación diferenciada que se da entre uno a otro. Y la discriminación de género, acá hay que aclarar bien, hay una discriminación de la que puede ser parte cualquier sujeto, pero hay una que es específicamente la discriminación de género, que se refiere a toda distinción o limitación basada en la construcción social y cultural que se hace sobre cada sexo, con el objeto de perjudicar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. Las mujeres solo por su condición son discriminadas y no tenemos que ir muy lejos. Simplemente el salir a la calle y el escuchar tenía que ser mujer o el escuchar de términos como las mujeres carecen de inteligencia o una mujer bonita no tiene cerebro, son frases que nos discriminan. Por otro lado, también la mujer es objeto de marginación. Entonces hablamos de marginación de género. Tanto hombres como mujeres en muchas ocasiones nos sentimos limitados, excluidos en la realización de acciones que pueden contribuir a nuestro desarrollo. Las mujeres estamos marginadas en los espacios de poder político, en la educación, a pesar de que podemos ver que estadísticamente existe en el poder un número mayor de mujeres con relación al pasado, vemos que estas mujeres se han constituido en muchas ocasiones en títeres, en objetos fácilmente manipulables por los grandes políticos. Entonces, el hecho de tener mujeres en el poder no significa que nosotras hayamos logrado romper la marginación. Es, como les digo, un porcentaje mínimo el que sí ha tenido a ese acceso, pero la mayoría de las mujeres, especialmente en áreas rurales, están marginadas de la economía, marginadas de la política, marginadas de la educación. Veamos, es más importante que un varón vaya a la escuela que una mujer. Es cierto, esto está cambiando. Ahora hay más mujeres que están en la escuela. Sin embargo, el momento en que se tiene que privilegiar la educación va siempre a favor de los varones. Si revisamos las estadísticas, vamos a ver que hay un mayor porcentaje de mujeres que terminan la escuela, o mejor dicho, un mayor porcentaje de varones que terminan la escuela con relación a las mujeres. Las mujeres también son mayoritarias, por ejemplo, en las universidades. Sin embargo, el porcentaje de egreso es también menor. Hablemos ahora de la subordinación de género.
Subordinación es el estancamiento, obediencia, dependencia que se genera de un sexo hacia el otro, considerando como inferior en cuanto a importancia o posición jerárquica, cultural o histórica. La subordinación de la mujer con relación al género. Hablamos en este caso del sometimiento de la mujer al control y a la dependencia del varón. Es la pérdida del control de la mujer sobre diversos aspectos vitales como su sexualidad, su capacidad reproductiva, su capacidad al trabajo. Normalmente, en nuestra sociedad podemos ver que la mujer está subordinada al varón, especialmente en el plano económico. Muchas mujeres son capaces de soportar mucha violencia por esta subordinación económica. Lamentablemente, la desigualdad económica da lugar también a que la mujer tenga que soportar acciones violentas e incluso perder la vida. Con relación a su sexualidad, la mujer está subordinada en muchas ocasiones al hombre, al igual que su capacidad reproductiva y su capacidad de trabajo. Sin embargo, existe un sector de la población que ha logrado su independencia, un sector de mujeres independientes, autónomas, que han logrado una formación superior incluso y que han salido de esta situación de subordinación. Pero el grueso de la población todavía sufre esta subordinación. Veamos, existe una subordinación económica, política y cultural con relación al género. Cuando hablamos de subordinación económica, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al trabajo no pagado. El trabajo que realiza la mujer dentro del hogar es un trabajo y es un trabajo no pagado. A pesar de que la mujer haya logrado muchas reivindicaciones profesionales, todavía sigue siendo responsable de las actividades del hogar y actividades que no reciben ninguna retribución económica, ningún reconocimiento. Luego, cuando hablamos de subordinación económica, también hablamos a la falta de acceso al capital y a la tecnología. Muchas mujeres se ven privadas de un cierto capital y de acceso a la tecnología. También hablamos de la desigualdad en materia salarial. Vemos en las fábricas, en las instituciones, que muchas veces las mujeres no tienen la misma retribución económica. Muchas veces profesionales están trabajando como simplemente mensajeras. ¿Por qué? Porque la mujer es discriminada y marginada de determinados puestos de poder. Luego hay una discriminación ocupacional, como les digo, hay ocupaciones donde la mujer ocupa una situación inferior. Cuando hablamos de subordinación política, estamos hablando del aislamiento físico que tiene la mujer dentro de la unidad doméstica. Está aislada entonces al estar dentro del hogar, al no participar plenamente en la sociedad, está marginada de lo que es la política. La mujer en esta situación no tiene poder económico. Como les decía, esta falta de poder también constituye en uno de los elementos importantes para su maltrato, para su marginación, incluso para que se dé un feminicidio. Esta falta de poder también hace que en la familia se dé una estructura dictatorial, donde el que trae más dinero tiene más poder. También hablamos de la mujer marginada que tiene un grado bajo de participación en organizaciones masivas, porque no le da tiempo. Tiene que ocuparse de los quehaceres domésticos y no tiene tiempo para ser parte de estas organizaciones políticas, de estas organizaciones sindicales. Por otro lado, todo esto hace que ella tenga una falta de representación en las instancias políticas. Las mujeres escasamente estamos siendo representadas y hay una dependencia en órganos políticos. Bien, cuando hablamos de subordinación, nos referimos a que hay una
discriminación educativa. Como les decía, si se ha de privilegiar a alguno en la educación, ha de ser al varón. La mujer, por estar desvalorizada en esta cultura, muchas veces no tiene acceso pleno a la educación. Otro elemento que nos habla de la subordinación cultural es el trato que recibe la mujer como objeto sexual. No tenemos que ir muy lejos, solo el ver las propagandas, el ver cómo se refieren a las mujeres en conversaciones cotidianas, etc., vemos cómo es vista como un simple objeto sexual. Por otro lado, la mujer, al convertirse en madre, deja de ser mujer. Entonces hay una unidireccionalidad como madre. Bien, entonces estos son los elementos que nos hacen ver que la mujer tiene una subordinación económica, política, cultural. Bien, hablemos ahora de las desigualdades de género. Son situaciones desfavorecidas de un género frente al otro en cuanto al acceso y al control de los recursos, servicios y beneficios. El acceso a algún factor de producción no implica necesariamente el control sobre los beneficios. En situaciones de desigualdad, la biología ha sido utilizada para fundamentar la inferioridad de las mujeres con respecto al hombre o para adscribirle características particulares que la relegan al plano doméstico. Solo por esa apariencia, por esa biología, por esa anatomía es que la mujer sufre desigualdades. La maternidad tiene un papel central dentro de estas concepciones por sus múltiples implicaciones. Por ejemplo, en periodos pre- y postnatal y otros que cumple como madre, que son consideradas como limitaciones. Gracias a estas etapas por las que pasa la mujer, sufre una serie de desigualdades. Por ejemplo, no se las contrata en diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que la mujer pueda quedar embarazada es un perjuicio para la institución. Por lo tanto, se prefiere contratar a varones y no a mujeres, especialmente en la etapa reproductiva. Esta es una desigualdad de género. Hablemos ahora del género y del poder. El poder como hecho positivo es la capacidad de decidir sobre la propia vida. Como tal, es un hecho que trasciende al individuo y se plasma en los sujetos y en los espacios sociales. Ahí se materializa como afirmación, como satisfacción de necesidades y como una consecución de objetivos. El poder consiste también en la capacidad de decidir sobre la vida del otro, en la intervención con hechos que obligan, circunscriben, prohíben o impiden. Quien ejerce el poder se atribuye el derecho al castigo y a vulnerar bienes materiales y simbólicos. Desde esa posición, domina, enjuicia, sentencia y perdona, y al hacerlo acumula y reproduce poder. Lamentablemente, esto se da más en el género masculino que en el género femenino. Quienes acumulan poder, quienes ejercen poder, son los varones, son los hombres, en desmedro de las mujeres. Por lo tanto, existen de las relaciones desiguales. Las relaciones desiguales en el ejercicio y la aplicación del poder limitan un desarrollo equitativo entre hombres y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas por la subordinación, por la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como la vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia. Como podemos ver, las mujeres son más vulnerables ante la pobreza. Hay más mujeres pobres que hombres. Hay más violencia hacia las mujeres, estadísticamente.
No necesitamos hacer más, profundizar más, solo mirar lo que nos rodea y vamos a percibir esto. ¿Qué entendemos por equidad? Hablemos ahora de equidad y género. Equidad es la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le pertenece. Es un acto de justicia social y económica basada en una noción ética, política y práctica, que se supera en una acción retributiva. En este sentido, son inherentes a la equidad el aumento de las capacidades, las habilidades, las redefiniciones de los derechos de las personas y el respeto a las diferencias y a la cultura. La equidad de género es al mismo tiempo una cuestión de derechos humanos. Es una justicia social y desarrollo económico y social. Bien, hasta acá habríamos dado conclusión a la primera parte, para luego adentrarnos ahora en lo que es la violencia de género.